hubo elecciones generales en Canadá el pasado lunes para renovar la Cámara de los Comunes, los 343 asientos en esa Cámara, y a partir de los resultados que se han dado a conocer, el Partido Liberal va a retener el gobierno, ahora con Mark Carney como su primer ministro. Hace unos meses parecía una labor imposible, una misión imposible que volvieran a ganar los liberales. Estaban 20 puntos o más abajo en las encuestas contra el Partido Conservador. Había muchas recriminaciones al gobierno del entonces primer ministro Justin Trudeau, pero vino un cambio en el liderazgo del partido y además vino, creo que es lo que más vale la pena discutir y tratar de entender, una andanada de críticas y señalamientos de Donald Trump hacia Canadá, incluso de burlas, y todo esto se tradujo en una voltereta electoral que le dio al Partido Liberal pues una ventaja. Terminó ganando porcentualmente hablando por más de 5 puntos y consiguió un número suficiente de asientos en el Parlamento para volver a ser gobierno. Vamos a hablar de todo ello con Ken Frankel, quien es el presidente del Consejo Canadiense para las Américas. Él está de visita en México y le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación para estar aquí hoy en el programa. ¿Cómo estás, Ken? Muy bien, gracias, un honor. Gracias, Pascal. Muchísimas gracias. Bueno, pues de acuerdo con los resultados, los últimos que revisé, el Partido Liberal tendría 169 escaños de los 343, estaría a solamente 3 de la mayoría, pero en el sistema canadiense puede gobernar en minoría y eso es aparentemente lo que va a pasar. Sí, eso sí es que lo que va a pasar. O sea, Canadá realmente no tiene tradición de coaliciones. O sea, ellos van a gobernar y 3 escaños, o sea, como tú dices, les falta, pero eso no sería un gran desafío para ellos porque los dos de los NDP, el partido más a la izquierda, ni tienen un líder. Él perdió su escaño. Perdió su escaño, ¿verdad? Perdió su escaño y igual el líder de los conservadores perdió su escaño. Entonces, creemos que eso no va a ser tan difícil, pero no es como tener una mayoría. Y quiero añadir una cosa. En general, la historia en Canadá es que gobiernos de minoría tienen una duración de como 18 meses hasta 24 meses. Eso puede ser un instante distinto, pero hay que ver. Bueno, rápidamente hay que hacer una explicación sobre el sistema electoral en Canadá. Canadá no tiene representación proporcional, solamente tiene legisladores de mayoría. Digamos, son 343 distritos. El que gana el distrito va al Parlamento. Y por eso nos decía Ken que el líder de uno de los partidos, la tercera fuerza política, que quedó muy disminuida, que es el NDP o el nuevo Partido Nueva Democracia, partidos de centro izquierda, su líder perdió su elección, y también el líder del Partido Conservador, segundo partido en importancia, Pierre Poilievre, perdió su distrito en Toronto, ¿verdad? El compitió No, en Ottawa. En Ottawa. Sí. En Ottawa. En las afueras de Ottawa. A las afueras, sí. Carleton se llama, ¿verdad? Exactamente. Sabes muy bien, Pascal. A las afueras de Ottawa. Bueno, entonces 169 para los liberales, 144 para los conservadores y pues será nuevamente primer ministro. Lo era de manera provisional, digamos, al haber relevado a Justin Trudeau en el liderazgo del Partido Liberal. Mark Carney. Mark Carney, un hombre muy interesante, ¿no? Un hombre con una experiencia como banquero central en Canadá y en el Reino Unido, algo que es, no sé cómo lo hizo, pero bueno, lo hizo. Pero es un hombre que tiene sobre todo experiencia de corte financiera, ¿verdad? Sí, no, es que mucha gente cree que vino la persona perfecta al momento apropiado con Mark Carney. Viene de Edmonton, de Alberta, un sitio, una provincia muy conservador en Canadá, o de lo más conservador, por decir. Sus padres fueron maestros. Fue a estudiar en Harvard, recibió en Harvard, después fue becado y recibió un doctorado en economía de Oxford. Luego empezó trabajando como en una de las grandes casas de inversión y luego decidió dedicar su carrera al servicio público. Como tú dices, Pascal, trabajaba en el Departamento de Finanzas de Canadá
sobre todo en el debacle de 2008, si recuerdas bien, y Canadá salió mejor que otros países del G8 en eso. Y eso tenía mucho que ver con el trabajo de Mark Carney. Y luego, después de años dirigiendo del Banco Central de Canadá, lo nombraron para ser del Banco de Inglaterra. La primera vez en la historia del Banco de Inglaterra de que hay exactamente. Sí. Entonces, después de eso, se dedicó a cosas del ambiente, al cambio climático, y igual de negocio. Bueno, fue una campaña electoral marcada por los dichos de Donald Trump, quien con mucha frecuencia llamaba a Canadá el estado número 51 de Estados Unidos, llamaba de forma burlona a Justin Trudeau el gobernador del estado número 51, y ha venido insistiendo, incluso lo hizo todavía el día de las elecciones, que los canadienses deberían de unirse a Estados Unidos, que no tienen nada que andar haciendo como país independiente y que deberían ser parte de Estados Unidos. Pero esto tuvo el efecto, no sé si el contrario de lo que pretendía Trump, pero dio una voltereta en las encuestas, y los liberales, que parecían perdidos, pues ya están otra vez con la posibilidad de formar gobierno. Más que la posibilidad, bueno, van a formar. Sí. No, es exactamente como tú dices, Pascal. O sea, el cambio de fortuna ha sido sorprendente. Nunca hemos visto algo, quizás en el mundo, pero un cambio. En las encuestas internas del Partido Liberal en los mediados de enero, o sea, estamos hablando de 3 meses, proyectaron que iban a ganar 49 escaños. Okay. Y ganaron 169 escaños. Sí. Entonces estaban, como tú dijiste antes, es que las encuestas tenían los liberales hasta nada más 16% del voto popular, y los conservadores con una ventaja de hasta 25%. 16% entonces, y ganaron con 51%. Sí, no, sí. Entonces lo que sucedió fue increíble. Como tú dices, el involucramiento de Trump ha sido muy importante, pero no la única razón por qué ganó Mark Carney. La campaña estaba basada antes de Trump en el cambio. El país quería cambio. Hasta 10 años de Trudeau. Después de 10 años, normalmente en Canadá la vida de un gobierno no debe sobrepasar 8 años. O sea, se cansa la gente. Es como en todo el mundo. Y se cansó la gente de Trudeau. Y entonces por eso estaba tan bajo. El día que él renunció y dijo que iba a renunciar, empezó a subir un poco, pero una línea clara a más favor de los liberales. Entonces querían que se fuera y ya. Entonces, pero lo más que hablaba Trump, lo más interpuso, por decir, su manera de hablar de Canadá en la campaña. Entonces, la idea de cambio, pues no era tan cambio. O sea, sí hay un cambio, pero cambio a cómo vamos a confrontar a los Estados Unidos y las amenazas de Trump. Y en Carney estaba adelante, o sea, desde el primer momento dijo, ya terminó la relación que tenemos con los Estados Unidos, hay que buscar otra manera de colaborar con ellos. Y Poilievre no quería empezar con ese tema, entonces perdió una ventaja en eso. ¿Qué imagen tiene Estados Unidos y los estadounidenses en pues, la mayoría de los canadienses, vamos a pensar? O sea, los canadienses siempre han tenido una opinión muy alta de Estados Unidos en general. Sí. Ha bajado a los años un poco, pero o sea, somos vecinos, o sea, esa es la frontera más grande del mundo no vigilada, y hemos sido colaboradores en todo, en guerra, en economía, en seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles y millones de visitantes canadienses a los Estados Unidos, tienen propiedades. Igual hay estadounidenses que van a Canadá, entonces dicen que somos hermanos. Dado eso, los canadienses siempre tienen la gran idea, son muy claras, por decir, en las diferencias, por ejemplo, en el sistema de salud pública que tenemos, sobre el uso de armas, que está en general prohibido en Canadá. Entonces, hay grandes diferencias, pero hermanos, por decir.
Ya, ¿y por qué impactó tanto? ¿Por qué impactaron los comentarios de Trump? ¿Por qué molestaron? Pues precisamente como yo dije, porque pues es entre hermanos, pues cómo puede hablar uno de eso. Y cuando él dice que puede, tiene capaz de destruir la economía de Canadá, que Canadá debe ser parte de los Estados Unidos, o sea, eso es impactante, eso es bastante impactante. Entonces había un sentimiento generalizado por todo Canadá, hasta en Quebec, sí, que siempre han sido, o sea, separatistas. Otro tema de esa elección, y los liberales ganaron en Quebec. Hice mucho más que el Bloc quebecois, que es el bloc local. Sí, los parlamentarios que representan Quebec en el Parlamento en Ottawa. Pero al fin del día, los quebecois, había mucha comentario de eso. Dijeron, mira, somos quebecois de verdad, pero a base de todos ya entendemos que somos canadienses. Y hay que votar para él, que nos va a proteger más y en frente de los Estados Unidos. Entonces ganaron mucho los liberales. Puede decir que los liberales ganaron por el cambio de voto en Quebec. Ya, la estrategia de Carney fue enfrentar los aranceles de Trump con aranceles propios. ¿Tú crees que esto va a cambiar a partir de que él asuma el nuevo gobierno? Entiendo ya que había dos o más llamadas entre Carney y Trump, entiendo, según Trump, pero entiendo que es verdad que invitó a Carney a ir a Washington en la semana que entra. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer. Pero Carney es muy claro de lo que puede hacer o lo quiere hacer y no lo quiere hacer. Y otra cosa, Carney es muy sabio de cómo funciona la economía mundial, cómo funcionan los mercados. Y Trump sabe eso, debería saber eso de Carney. Entonces, vamos a ver qué va a hacer Carney. Pero Carney ha dicho al pueblo canadiense, mira, vamos a sufrir un poco. Hay que entender, para defender nuestros derechos, soberanía, vamos a sufrir. ¿Hasta qué punto y dónde vamos? Hay que ver. ¿Qué debería hacer México ahora respecto de Canadá? Porque en algún momento hubo comentarios en Canadá del premier provincial Doug Ford y de otros de que Estados Unidos debería tener un tratado bilateral con Canadá y México deberían dejarlo a un lado. ¿Cuál será la postura del nuevo gobierno de Canadá en ese sentido y cuál debiera ser la forma del gobierno de México relacionarse con él? Sí, mira, el consejo mío y del consejo es los dos países deben acercarse mucho más. O sea, siempre ha sido la postura de nosotros. Y tienes razón lo que dijo el primer de Ontario, Doug Ford, sobre eso, y había otros que dijeron igual. Yo creo que hay unos desafíos, y es que en la renegociación de NAFTA la última vez había pues podemos malentendidos o acusaciones de los dos lados de no cumplir con las promesas entre ellos, o sea, sobre todo relacionado con los Estados Unidos. Entonces hay cicatrices todavía en eso, pero yo creo que al fin de día Mark Carney y Claudia Sheinbaum pueden trabajar muy bien juntos y deberían hacerlo. ¿Una estrategia común puede ser productiva? Sí, o sea, sí, común puede ser productiva, pero hay mucha diferencia. Por ejemplo, cada quien tiene sus intereses, hasta que los propios comerciales, los CEOs, los jefes de las empresas, tienen sus propios intereses en cómo debería ser todo. Pero a fin de eso y base de eso debería ser una colaboración muy amplia entre los dos países. Yo creo que eso sí puede hacer. Entiendo las cicatrices y los comentarios de Doug Ford, pero yo creo que el gran deseo en Canadá es colaborar muy estrechamente con México. Sí, incluso creo que hasta de parte del gobierno federal hubo comentarios en el sentido de sí, había algunos. Mira, cuando uno está mirando a una pistola a su cabeza, dice, sí, hay que proteger las cosas críticas que tenemos, sí, sea lo que sea. Entonces yo creo que algunos comentarios vinieron de esa idea, pero yo creo que ya con los días y semanas y sobre todo con Mark Carney, yo creo que eso va a disminuir y las cabezas frías van a dominar el debate.
Pues muy interesante el resultado de esta elección. Ken, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Es un honor, gracias, a platicarlo Pascal. con nosotros. Ken Frankel es el presidente del Consejo Canadiense para las Américas, está de visita en México y nos hizo el enorme honor de venir aquí al programa a platicar sobre los resultados en la elección general en su país. Muchas gracias. Gracias, Pascal. Gracias.